Imagina caminar por las calles de la antigua Roma en el año 67 después de Cristo. El sol brilla sobre el foro, los mármoles resplandecen y el bullicio de la ciudad llena el aire. Comerciantes gritan sus productos, niños corren entre columnas, y la vida parece seguir su ritmo habitual, hasta que un silencio inquietante cae sobre la multitud. El emperador Nerón aparece. No solo camina por el foro, lo hace con alguien que desafía toda expectativa y comprensión. A su lado, una joven de belleza deslumbrante, vestida con sedas finas y joyas que capturan cada rayo de luz, como si el sol mismo se hubiera rendido a su esplendor. La gente mira con asombro, pero también con miedo. Los susurros se extienden como fuego. ¿Quién es esa mujer junto al emperador? Es su nueva esposa, dicen. Pero la verdad, la horrible verdad, es otra. Aquella mujer no siempre fue mujer. Fue un joven llamado Esporo. Lo que Nerón hizo con él no es solo un capítulo oscuro de la historia de Roma. Es una historia de obsesión, locura y poder absoluto que transforma a un ser humano en un objeto para satisfacer los caprichos de un solo hombre. Un relato tan perturbador que hará que te preguntes hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se mezcla con el poder y el deseo. Antes de continuar, si te fascinan los secretos ocultos de la historia, no olvides suscribirte a Conspiraciones Reales, dejar tu like y comentar desde donde nos estás viendo. Es asombroso pensar que, a través de la pantalla, exploramos juntos estos oscuros pasajes del pasado, conectados por la curiosidad y el misterio. Prepárate. Lo que vas a escuchar no es un simple relato de excesos romanos. Es la historia de cómo el amor puede volverse obsesión, cómo el dolor puede convertirse en locura y cómo un joven fue convertido en un instrumento de la fantasía retorcida del emperador más poderoso del mundo. El nombre Esporo quizá no te resulte familiar, pero su historia te perseguirá mucho después de terminar de escucharla. Nerón no nació malvado. Al contrario, cuando ascendió al trono con apenas 16 años, Roma entera vio en él la promesa de una edad dorada. La ciudad esperaba un líder brillante, capaz de traer prosperidad, justicia y un renacimiento cultural sin precedentes. Al principio, Nerón cumplió esas expectativas. Redujo impuestos, apoyó a artistas y músicos, patrocinó carreras de carros y espectáculos teatrales que llenaban los foros y anfiteatros de risas, aplausos y vítores. Incluso él mismo subía al escenario, interpretando papeles que encantaban al pueblo. Roma parecía, por un momento, sumergida en una era de esplendor y alegría. Pero el poder absoluto tiene un precio. Y para un joven que nunca fue realmente preparado para gobernar, ese precio llegó rápidamente. Con los años, Nerón empezó a sentirse atrapado en una jaula de oro. Cada gesto de sus consejeros, cada mirada de los senadores, cada comentario de la multitud era interpretado como amenaza. La paranoia crecía como una sombra invisible. La soledad se volvió su única compañía, y con ella, un sentimiento de superioridad mezclado con miedo constante. A los 21 años, Roma ya no era solo un imperio, era un escenario donde él debía demostrar su poder en cada instante. Un error, una mirada equivocada, un murmullo entre las sombras podía ser interpretado como traición. El joven emperador comenzaba a transformarse. El niño prometedor se estaba convirtiendo en un hombre consumido por la desconfianza y la obsesión por el control. Pero quizás el golpe más profundo a su mente vino del amor, o más bien, de lo que él creía amor. Ella se llamaba Popea Sabina, y no era una mujer común. Era inteligente, hermosa, astuta y ambiciosa. Representaba todo lo que Nerón pensaba que deseaba: belleza, poder y la promesa de inmortalidad a través de la gloria compartida. Nerón se enamoró de Popea con la intensidad de un huracán, y como todo huracán, arrasó con todo a su paso. Su relación no fue solo un romance, se convirtió en el inicio de una obsesión que marcaría la historia de Roma y la vida de aquellos a su alrededor. Mientras Nerón contemplaba a Popea, la ciudad no podía imaginar lo que se estaba gestando, una mezcla de pasión, manipulación y un deseo absoluto de posesión que pronto eclipsaría cualquier sentido de moral o humanidad. Y así, el joven emperador que había comenzado su reinado con promesas de esplendor, comenzaba a perderse en un laberinto oscuro de celos, poder y deseo incontrolable. Popea Sabina no era solo hermosa, era magnética. Su cabello oscuro brillaba bajo el sol romano, sus ojos revelaban inteligencia y determinación, y su sonrisa tenía el poder de encantar y dominar al mismo tiempo.
Cada gesto, cada palabra, estaba calculada para impresionar, y Popea sabía exactamente cómo usar su influencia. A diferencia de Octavia, la esposa anterior de Nerón, silenciosa y reservada, Popea era vibrante, audaz y decidida. No buscaba pasar desapercibida, disfrutaba ser el centro de atención, dejando claro que su presencia no era accidental. Nerón, atrapado en su encanto, no tardó en obsesionarse. Lo que comenzó como un simple escándalo de adulterio pronto se transformó en algo más oscuro. Nerón no solo la deseaba, necesitaba controlarla, poseerla en cuerpo y alma. La aisló de familiares y amigos, rodeándola de sirvientes leales solo a él, y llenó su vida de regalos lujosos, sedas de China, joyas de la India, perfumes de Arabia. Cada obsequio era un recordatorio de que Popea estaba atrapada en su mundo, y que él podía comprar no solo su cuerpo, sino también su lealtad. Pero Nerón no se conformó con regalos ni lujos. Su obsesión era total. Quería que Popea existiera solo para él. Sus retratos y esculturas llenaban el palacio, no solo para admiración pública, sino para mirarlas a solas en sus cámaras privadas. Incluso podía pasar horas observando sus movimientos, desde cómo tomaba el vino hasta cómo caminaba por los corredores, convencido de que su vigilancia era un acto de amor. Popea, por su parte, no era ingenua. Reconocía el poder que tenía sobre Nerón y lo utilizaba estratégicamente. Sabía que podía proteger a su familia y su posición gracias a la obsesión del emperador. Sin embargo, también comprendía los riesgos. Enfrentarse a un hombre capaz de la mayor crueldad en nombre del amor era jugar con la muerte. La historia de Popea no es solo una historia de belleza y encanto, es una lección sobre cómo la ambición y la inteligencia pueden coexistir con el peligro más extremo. Su relación con Nerón fue el catalizador que desató la locura del emperador, un paso que llevaría a tragedias inimaginables y, eventualmente, a la transformación forzada de un joven llamado Esporo. Cada acción de Popea, cada palabra, cada mirada, encendía la mente de Nerón, empujándolo más allá de los límites de la razón. Y en esa intensidad, se gestaba un destino oscuro que cambiaría la vida de todos los involucrados, revelando cómo la obsesión de un hombre puede convertir el amor en un instrumento de destrucción. El año era 65 después de Cristo. Roma seguía siendo un escenario de lujo y poder, pero tras las puertas cerradas del palacio, la tensión era insoportable. Popea estaba embarazada, esperando lo que sería el segundo hijo de su relación con Nerón. Sin embargo, la felicidad era imposible bajo la sombra del emperador. Nerón, cada vez más errático y posesivo, veía cualquier desacuerdo como traición y cualquier reproche como desafío. Aquel día, según los relatos de los antiguos cronistas, comenzó como una discusión común. Nerón había llegado tarde a casa después de las carreras de carros o quizás tras ensayos teatrales, y Popea, cansada de sus caprichos, lo confrontó. Su coraje fue suficiente para encender la furia de Nerón. Lo que ocurrió después no tiene comparación en la historia de Roma. Nerón perdió el control de manera violenta. Golpeó a Popea con tal brutalidad que le provocó heridas fatales. La mujer que había amado, o creído amar, murió junto con el hijo que llevaba en su vientre. El palacio, antes lleno de música y risas, se sumió en un silencio aterrador. Los sirvientes y cortesanos permanecieron congelados, incapaces de intervenir, testigos de la primera y más terrible manifestación del poder absoluto convertido en locura. La reacción de Nerón fue desconcertante y macabra. No hubo duelo normal ni respeto por los rituales romanos de cremación. Popea fue embalsamada y colocada en un mausoleo suntuoso, más elaborado que el de cualquier emperador anterior. Nerón la proclamó diosa, instaurando un culto en su honor y hablando con ella como si aún pudiera escuchar sus palabras. Sus súbditos, aterrados, tuvieron que fingir que Popea seguía viva. Su asiento favorito permanecía vacío en los banquetes y sus obras se continuaban celebrando como si estuviera presente. Ese momento marcó el inicio de la fase más oscura del reinado de Nerón. La obsesión con Popea no terminó con su muerte, simplemente cambió de forma. El emperador buscaba recrearla, revivirla, controlar la vida y la muerte misma a su antojo. Y fue en este contexto de locura y obsesión que apareció Esporo, un joven cuya vida estaba a punto de ser destrozada por completo. En medio del caos y la obsesión de Nerón apareció Esporo, un joven de apenas 14 o 15 años.
Su vida hasta ese momento había sido marcada por la relativa seguridad de haber nacido como esclavo en la casa imperial y luego ser liberado durante su infancia. Había recibido educación, aprendió lectura, escritura y administración, y había conocido el lujo relativo de la corte, pero todo esto venía acompañado de una dependencia absoluta del favor del emperador. Para Esporo, cada día era un juego de supervivencia, la menor desobediencia podía significar castigo, humillación o incluso la muerte. Sin embargo, lo que lo hizo especial ante los ojos de Nerón no fue su inteligencia ni sus habilidades administrativas, sino su rostro. Diversas fuentes antiguas coinciden en que Esporo tenía un parecido asombroso con Popea Sabina, especialmente en los ojos y en la delicada estructura de su rostro. Para Nerón, este parecido no era simplemente coincidencia, era casi sobrenatural, una oportunidad de resucitar a la mujer que había perdido. Cuando Nerón vio a Esporo por primera vez después de la muerte de Popea, algo se rompió dentro de su mente perturbada. Por un instante, pudo haber creído que Popea había regresado a la vida, transformada en ese joven. El deseo de poseerla de nuevo, de corregir lo irreversible, fue tan intenso que no le importó que Esporo fuera un adolescente ni que fuera hombre. Para Nerón, la divinidad que se atribuía a sí mismo justificaba cualquier acto, por más aberrante que fuera. Así comenzó el infierno de Esporo. El joven no solo fue forzado a vestirse y comportarse como mujer, sino que fue sometido a una transformación sistemática y cruel, física y psicológica. Cada decisión de Nerón estaba destinada a borrar su identidad original y convertirlo en la réplica viviente de Popea, una marioneta perfecta del capricho de un emperador. El palacio, que alguna vez había sido un lugar de relativa seguridad, se convirtió en una prisión dorada. Esporo estaba atrapado entre la fascinación y la locura de Nerón, sin posibilidad de escape. Cada mirada de los guardias, cada orden del emperador, cada ritual diario era un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía. Lo que estaba a punto de suceder marcaría no solo su vida, sino también el lado más oscuro del poder absoluto, la capacidad de un hombre de reescribir la identidad de otro y convertir a un ser humano en un instrumento de sus fantasías más retorcidas. Nerón no se conformó con que Esporo simplemente se vistiera como mujer. Su obsesión exigía una transformación total y permanente, un proceso que borraría cualquier rastro de su identidad pasada. El joven fue sometido a cirugías peligrosas, realizadas por los mejores médicos de Roma, cuyo único objetivo era feminizar su cuerpo. Estas operaciones eran dolorosas, arriesgadas y muchas veces mortales. La anestesia era primitiva, los instrumentos, rudimentarios. Cada corte, cada sutura, representaba un riesgo de infección o de muerte. Y si sobrevivía, su cuerpo nunca volvería a ser el mismo. Pero la tortura no era solo física. La mente de Esporo fue atacada sin piedad. Todos los días, entrenadores y tutores lo obligaban a aprender comportamientos femeninos, como caminar, como sentarse, como mover las manos y los pies con gracia, como mantener la postura perfecta, como usar los gestos y miradas apropiadas para una mujer de la aristocracia romana. Cada paso era un recordatorio de que su identidad original estaba siendo borrada sistemáticamente. Además, los peluqueros y estilistas del palacio le enseñaban a peinarse siguiendo las complejas modas de la nobleza romana, a ondular, arreglar y adornar su cabello con joyas y accesorios costosos, transformándolo en la viva imagen de Popea. Los maquilladores le mostraban cómo usar polvo, colorete y carbón para feminizar sus rasgos, haciéndolo parecer una réplica perfecta de la mujer que Nerón había perdido. Su voz, un elemento natural e imposible de cambiar por completo, también fue objeto de control. Entrenadores de voz lo obligaban a hablar con tonos más agudos y suaves, imitando patrones de lenguaje femeninos, mientras corregían cada inflexión que pudiera delatar su verdadero sexo. Cada espejo del palacio se convirtió en un enemigo silencioso. Cada reflejo mostraba a un extraño con su rostro, un recordatorio cruel de que su verdadera identidad estaba siendo borrada. Cada conversación, cada gesto, cada sonrisa, era una actuación obligatoria. Esporo debía ser Popea, vivir como ella, caminar como ella, incluso recordar detalles que nunca habían sido suyos. Imagina el tormento psicológico, un adolescente arrancado de su vida, obligado a convertirse en otra persona, a perder su nombre, su historia, su esencia. Cada día era un acto de supervivencia,
cada error podía costarle la vida. Y mientras Esporo sufría, Nerón celebraba su éxito, convencido de que había logrado resucitar a su esposa muerta en un nuevo cuerpo, ignorando que estaba destruyendo por completo la humanidad de un joven. Cada acción de Esporo estaba vigilada, cada movimiento calculado, hasta que finalmente este joven sería forzado a dar un paso más, casarse con el emperador como la réplica viviente de Popea. En la primavera del año 67 después de Cristo, Nerón llevó a cabo lo que describiría como la boda más extraordinaria de Roma, aunque a los ojos del mundo era un evento de lujo y celebración. Esporo, ahora llamado Sabina, estaba vestido con finos ropajes, adornado con joyas que habían pertenecido a Popea y preparado para cumplir su rol como emperatriz. El palacio se llenó de flores importadas, lámparas encendidas y músicos que tocaban melodías ceremoniales. Banquetes opulentos y obsequios costosos acompañaban el espectáculo. A quienes no conocían la verdad, parecía un matrimonio imperial normal. Pero detrás de la fachada, la ceremonia era un acto macabro de poder y obsesión. Costosos acompañaban el espectáculo. A quienes no conocían la verdad, parecía un matrimonio imperial normal. Pero detrás de la fachada, la ceremonia era un acto macabro de poder y obsesión, donde un adolescente había sido convertido en la réplica viva de la esposa fallecida del emperador. Los invitados fingieron alegría, siguieron las tradiciones y ofrecieron regalos, mientras Nerón consolidaba su ilusión de resucitar a Popea. Cada gesto, cada palabra, cada mirada era un recordatorio de la obsesión del emperador y del destino forzado de Esporo. Tras la boda, Esporo, ahora llamado Sabina, se convirtió en la sombra de Popea, viviendo una existencia forzada entre la obediencia y la vigilancia constante. Cada día, cada gesto, cada palabra debía imitar a la mujer que nunca fue, recreando recuerdos que no había vivido y respondiendo a los caprichos de un emperador obsesionado. Acompañaba a Nerón en ceremonias públicas, cenas oficiales y rituales religiosos, siempre bajo la mirada crítica de cortesanos y soldados. Cada movimiento debía ser impecable, un error podía significar humillación, castigo o incluso la muerte. Los espejos del palacio se convirtieron en recordatorios crueles, cada reflejo mostraba a alguien que no reconocía como sí mismo. Los entrenadores continuaban corrigiendo su voz, su manera de caminar, su postura, enseñándole a convertirse completamente en la réplica de Popea, borrando lentamente su propia identidad. La presión psicológica era insoportable. Vivir como un personaje impuesto, sin posibilidad de libertad, sin nombre propio, sin recuerdos que realmente le pertenecieran. Durante más de 2 años, Esporo sobrevivió a este tormento diario, interpretando a la esposa perfecta mientras su juventud y su humanidad eran devoradas por la obsesión de Nerón. La vida pública y privada se entrelazaban en un espectáculo constante, donde cada sonrisa y cada palabra eran actuaciones obligatorias. Pero incluso en este aislamiento forzado, Esporo desarrolló una habilidad casi sobrenatural, anticipar los estados de ánimo del emperador, responder con precisión y mantener la ilusión, mientras su mundo interior se desmoronaba lentamente. La existencia de Sabina se convirtió en un teatro macabro, donde la realidad y la ficción se confundían, y la supervivencia dependía de la sumisión absoluta. En el año 68 después de Cristo, el Imperio Romano alcanzó un punto de quiebre. Las provincias se rebelaron, los gobernadores se levantaron contra la autoridad errática de Nerón y la guardia pretoriana se volvió en su contra. La Roma que una vez lo había aclamado como Dios estaba ahora lista para condenarlo. Nerón huyó de la ciudad acompañado por un pequeño grupo de fieles y Esporo lo siguió, aún obligado a mantener su papel de emperatriz. En ese momento, el joven se convirtió en un símbolo vulnerable. No solo era una víctima de la obsesión de Nerón, sino también un botín político, un objeto de valor que podía ser reclamado por quien asumiera el poder. La villa donde se refugiaron se convirtió en un escenario de incertidumbre y miedo. Nerón alternaba entre planes grandiosos de escape y preparativos teatrales para su suicidio. Sabina, atrapado en su rol impuesto, no tenía poder ni voz, observando cómo su captor enfrentaba la inevitable caída del imperio, mientras su propio destino permanecía en manos de otros. Tras la muerte de Nerón, Esporo quedó completamente vulnerable. El joven, símbolo visible del poder y la locura del emperador, fue pasado de mano en mano entre sucesivos hombres poderosos, cada uno usándolo como un trofeo o herramienta política.
Cada nuevo dueño lo obligaba a mantener el rol de Sabina, a vestirse y comportarse como la difunta Popea, recordando constantemente que su identidad real había sido borrada. Pero el destino le ofreció una única oportunidad de recuperar algo de control sobre su propia vida. Cuando un nuevo emperador decidió usarlo como entretenimiento público en el Coliseo, sometiéndolo a escenas de violencia y humillación frente a miles de espectadores, Esporo enfrentó la más profunda degradación. Allí, delante de la multitud, cada gesto, cada palabra, cada movimiento se convirtió en una prueba de su sufrimiento y de la completa falta de libertad. En ese momento, Esporo tomó la única decisión que realmente le pertenecía. Eligió poner fin a su vida, probablemente mediante veneno, antes de ser sometido a una humillación final. Tenía apenas unos 20 años. Con su muerte, escapó del teatro grotesco que había consumido su existencia durante años, recuperando finalmente el poder sobre su propio destino, aunque de la manera más trágica posible. Su historia, más allá de la Roma antigua, es un recordatorio brutal de cómo el poder absoluto puede destruir vidas, despojar a las personas de su identidad y manipularlas para satisfacer los caprichos de unos pocos. La elección final de Esporo fue su acto de autonomía y dignidad, un mensaje silencioso pero poderoso sobre la resistencia humana incluso ante la opresión más extrema. La historia de Esporo no termina con su muerte, su vida y sufrimiento permanecen como un testimonio del precio humano del poder absoluto. Desde el momento en que Nerón decidió que su rostro se parecía al de Popea, Esporo dejó de existir como individuo y se convirtió en un objeto de fantasía, un símbolo del control extremo que un hombre podía ejercer sobre otro. A través de años de humillación, abusos físicos y tortura psicológica, Esporo mostró una resistencia silenciosa. Su suicidio fue el único acto verdaderamente suyo, la reclamación final de su libertad y dignidad, incluso frente a un mundo que lo había convertido en un instrumento. Su historia nos recuerda que detrás de los grandes imperios y sus relatos de gloria, existen vidas humanas desgarradas, sufrimiento invisible y resiliencia inesperada. Esporo nos enseña que incluso en las circunstancias más extremas, la voluntad de mantener nuestra identidad y autonomía puede ser el acto más poderoso de todos. Si esta historia te impactó, recuerda dejar tu like, suscribirte a Conspiraciones Reales y compartir este relato. Porque detrás de cada historia de poder y lujo, hay relatos humanos de dolor y supervivencia que merecen ser recordados.